diferentes fuentes de información. La fuente de información nos da una colección de datos. Los datos después hay que prepararlos, o sea, hay que de alguna manera darles una estructura o darles algún tipo de filtrado o mejora. Luego viene el mapeo visual. El mapeo visual es una cámara visual de la cual se estuvo hablando recién. Es simplemente cuál es el objeto geométrico que representa a través de atributos percentuales de mejor manera la información cuya narración queremos hacer con nuestra visualización. Ese mapeo visual se acompaña con algún tipo de interacción con el usuario, o sea, el usuario de alguna manera tiene que tener la capacidad de manipular la creación y el aspecto que tiene ese objeto visual con el cual estamos comunicando los datos. Mejoras, de alguna manera esa interacción también puede realimentar, puede ir hacia atrás en el paso de la construcción del mapeo visual, modificar algunos de los atributos que estamos visualizando o algunos de los datos, formulación de hipótesis y soporte en la toma de decisiones. Muy rápidamente, viendo algunos de los pasos que tenemos ahí, fuentes de información relacionadas con lo que estamos mencionando como Big Data. Podríamos decir 5, por decir una forma de clasificar las diferentes fuentes, y en cada una de ellas también la profundización es arbitraria y es estimativa. Fuentes de información científica, ¿sí? Cada un fue líder del CERN, los telescopios, los radiotelescopios, satélites, la bioinformática, de la cual estuvimos escuchando hablar recién. Cada uno de estos contextos, básicamente lo que está mencionando implícitamente, lo que está sugiriendo implícitamente es estamos hablando de terabytes, estamos hablando de petabytes, eventualmente hablaremos de exabytes. El contexto industrial, donde tenemos grandes bases de datos, por ejemplo, compañías petroleras o mineras, simuladores, imagínense los simuladores de las compañías aéreas, ya hace muy poco tiempo han sido validados los procesos de diseño y desarrollo de aviones en los cuales no hay ningún tipo de experimentación física que no se opone al modelo de velocidad del viento, sino que se hace todo a través de simuladores. Después, este mundo es un mundo que, bueno, que está empezando a ocurrir, ya está ocurriendo, no lo estamos percibiendo como tal, pero es todavía un mundo que se está generando una cantidad de información muy interesante, muy útil y muy curiosa. ¿Sí? El hecho de que los dispositivos están empezando a venir con RFID, esto va a dar origen en algún momento, o está dando origen a lo que se llama la Internet de las cosas, o sea, el hecho de que cada electrodoméstico va a tener su propio número de IP o situaciones por el estilo, los GPS, todos vamos con los smartphones que tienen GPS y eso queda registrado en algún lado, data loggers, smart meters, ¿sí? Los medidores de energía de las casas van registrando la información, la van acumulando y eventualmente la transmiten a la distribuidora de energía y en base a eso se hacen estadísticas acerca del uso, etcétera, etcétera. Smartphones, tablets, estamos todo el tiempo mandando SMS, sacando fotos, tagueando cosas. Bueno, las redes sociales, ¿sí? Probablemente las redes sociales sean de todos estos los objetos de estudio más interesantes, más pochocleros, por decirlo de alguna manera. Genera mucha curiosidad. En todos estos casos hay dos características que tenemos que tener en cuenta y que es lo que diferencian un poco Big Data de lo que sería el procesamiento relativamente usual en visualización de la información. Una es la copiosidad de los datos y otra es que los datos están no necesariamente concentrados en algún lado, ni siquiera en el tiempo tampoco, o sea que los datos se van a generar de forma incremental y de forma distribuida. Esto va a tener un impacto muy interesante en lo que vamos a hablar después.
hiciera un flujo de trabajo en visualización de la información como quisiera trabajar con los datos. Lo ideal es poder tener en tablas, donde las tablas sean perfectamente rectangulares. O sea, yo tengo siempre filas donde cada fila representa un ítem y tengo columnas donde cada columna representa un atributo y la tabla es perfectamente rectangular, es completa, no tengo nada atado. Los datos que figuran en cada columna están dentro de rangos que tienen significado. ¿Sí? Todas estas características son claramente ilusorias. En el momento en el que, digamos, de alguna manera yo abro mi flujo de trabajo a ingerir datos que pueden estar distribuidos de una manera no controlada, entonces me encuentro con el problema de la heterogeneidad. Si yo quiero ingerir, por ejemplo, datos de cosas que vienen de los smartphones, tengo que hacerme cargo de que diferentes fabricantes utilizan diferentes protocolos y utilizan diferentes estructuras de información. Entonces yo de alguna manera tengo que buscar la manera de aterrizar, si ustedes me permiten, todos esos datos para llevarlos a un marco común y tengo que tener en claro cuáles son los mecanismos que tengo que utilizar para emparchar o para solucionar problemas cuando tengo datos faltantes o datos que realmente no tienen ningún sentido. Otro de los problemas con los que me enfrento es la dimensionalidad. ¿Por qué? Porque después, cuando llega el momento de construir un objeto visual que me permita representar, como lo que estuvimos viendo recién, tengo que tener en cuenta que yo no puedo representar visualmente variancia de muchas dimensiones. 3, 4, 5, 6 podría llegar a ser un límite práctico, pero más que eso no hay buenas características conceptuales y no hay forma tampoco de que eso lo pueda entender el usuario. De alguna manera tengo que ver de qué manera, si bien puede venir datos cuyas tablas tengan una cantidad enorme de columnas, tengo que elegir cuáles son relevantes o tengo que hacer algún tipo de transformación para quedarme con aquello que sea adecuado. Otra característica importante tener en cuenta es que muchas veces los datos provienen de ontologías explícitas o implícitas. O sea, no puedo tomar un datito de acá de una semillita sin saber que eso representa parte de una tufla de algo que está organizado y que por lo tanto no puedo tocar eso de forma impune sin destruir el significado de la ontología. Eso a veces es bastante frustrante porque, bueno, uno de los problemas más importantes hoy por hoy, en otro contexto, pero que está relacionado con esto, que es el tema de la red semántica, de la web semántica, es cómo hacer para conciliar ontologías que se solapan parcialmente, pero no perfectamente. O sea, cómo solucionar ese tipo de problemas. Bueno, los outliers, simplemente tener valores en alguna celda que esté por completo fuera de lo lógico y razonable. Yo tenga temperaturas y me aparezca algo que diga 40 centímetros o 40 metros. ¿Sí? De alguna manera hay casos donde los outliers son comprensibles, pero hay casos donde pueden llegar a ser muy sutiles. Inconsistencias, básicamente tener datos repetidos o datos redundantes, pero que cada uno de esos datos diga cosas diferentes de la cuestión que estoy tratando de escribir. O sea, que me diga que una persona o un celular estuvo en un lugar en un determinado momento y estuvo en otro lugar en el mismo momento, o que ese celular estuvo en dos lugares diferentes en el mismo momento. ¿Sí? Ese tipo de cosas requieren toda una serie de algoritmos, entre comillas, inteligentes para poder conciliar. En visualización, tanto la científica como la de información, esto es lo que más nos interesa, es el mapeo visual, la metáfora visual.